el tema que sigue es máquinas de vectores de soporte. Entonces es otro modelo de aprendizaje, está dentro de nuestro contexto de aprendizaje de máquina que hemos visto, o sea, todavía estamos en el modelo estadístico de que suponemos que los datos vienen de una distribución y que son IID y que vamos a probar afuera utilizando esa misma distribución, pero bueno, tenemos que definir una familia de hipótesis y el algoritmo de aprendizaje de cómo se va a escoger una hipótesis dentro de esa familia de hipótesis. Entonces ahorita vamos a ver un nuevo modelo de aprendizaje que contempla esos componentes. Tenemos que definir la familia de hipótesis y también el algoritmo que va a escoger una hipótesis dentro de esa familia de hipótesis. Entonces, las máquinas de vectores de soporte, por ahí, por los inicios de los 2000, o sea, en los 2000 hasta 2010, eran la herramienta de Machine Learning más exitosa. O sea, fue cuando, por ahí del 2008, 2009, fue cuando empezó a retomar fuerza redes neuronales con Deep Learning. Pero hasta ese momento, máquinas de vectores de soporte eran pues las que producían mejores resultados y también las que tenían mejor fundamento teórico. Entonces ahorita Machine Learning en el contexto de Deep Learning ya superó por mucho a las máquinas de vectores de soporte en resultados, pero todavía está muy atrasado con respecto a fundamentos teóricos. Todavía no entendemos muchos aspectos de por qué funciona tan bien en ciertos aspectos Deep Learning. Entonces sí vale mucho la pena estudiar máquinas de vectores de soporte porque uno nunca sabe pues cómo pueden resurgir así como resurgió Deep Learning o no totalmente máquinas de vectores de soporte, pero por ejemplo un concepto muy importante que vamos a ver es de kernels y kernels es una cosa que ahorita está surgiendo mucho en Deep Learning geométrico, o sea, para tratar de entender varias cosas son uno de los supuestos de por qué Deep Learning funciona, es que a pesar de que los modelos pueden estar, o los datos pueden estar en un espacio dimensional muy, muy grande, en realidad el espacio efectivo es un subespacio de pocas dimensiones donde se concentra toda la dinámica efectiva del modelo, se le llaman manifolds. Entonces, todo eso se puede explicar o muchas de esas explicaciones tienen que ver con kernels y el kernel trick, que es una de las cosas muy importantes que vamos a ver ahorita de máquinas de vectores de soporte. Entonces, todavía muchas de estas cosas pueden retomarse en el contexto de Deep Learning y se están retomando, como ya para hacer pues mezclas de los dos o tomar ideas de unos para ponerlos en otros y así, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vale mucho la pena este tema de máquinas de vectores de soporte, sobre todo eso porque tiene sus fundamentos teóricos y todavía se puede seguir utilizando. Y vale la pena, ¿no? Luego, para ciertos tipos de datos, puede que todavía sea mejor máquinas de vectores de soporte, pero bueno, se tiene que hacer experimentos y todo. Entonces, que de hecho ya hasta creo que lo hablamos un poco, pero digamos que podemos empezar muy sencillo, o sea, podemos empezar con modelos lineales, o sea, cuando hemos visto ya varios modelos lineales, pero en particular cuando estábamos viendo clasificación, nosotros lo que dijimos es que si teníamos pues ahorita vamos a suponer dos dimensiones así muy, muy sencillo, pero te lo podemos poner para más dimensiones. Tenemos dos dimensiones y teníamos nuestros puntos que estaban en clase positiva y en clase, bueno, perdón. O sea, teníamos los elementos de clase positiva y los elementos de clase negativa. Y entonces aquí lo que vimos era que teníamos que tratar de encontrar, si los datos eran linealmente separables, pues encontrar cualquier línea que separara los datos. Por ejemplo, el algoritmo de aprendizaje que era el perceptrón, si los datos eran linealmente separables, pues nada más tenía que escoger cualquier línea que separara los datos, ¿no? Que los elementos de clase más estuvieran de un lado y los elementos de clase menos estuvieran del otro. Entonces, como empieza el contexto de máquinas de vectores de soporte, es sobre una idea de cómo mejorar este algoritmo de separación lineal, porque lo que vimos también en ese momento, y lo hablamos un poco, es que en realidad ese problema, si es que los datos son linealmente separables, puede tener múltiples soluciones. Se puede existir, no hay una solución única, se puede haber otras soluciones que también separan los datos, pero que son distintas, son distintos hiperplanos. Entonces, con la idea que surge máquinas de vectores de soporte, es en darle preferencia
a uno de esos hiperplanos, o sea, en tratar de definir quién es mejor para, para el problema de aprendizaje de máquina de entre todos esos hiperplanos. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza para ver cuál es el mejor hiperplano entre esos que sí pueden separar los datos? Sí lo sabe, ¿no? Porque ya de hecho esa vez sí me contestaron. El que maximiza la distancia con todos los puntos. Ajá, no es el que maximiza la distancia del punto más cercano al hiperplano. Entonces, por ejemplo, de aquí, o sea, por ejemplo, podemos ver para cada hiperplano, por ejemplo, si agarro el rojo, tengo que ver cuál es el punto que está más cercano a ese hiperplano. Por ejemplo, aquí a ojo de buen cubero pareciera que es este, ¿no? Entonces, este es el punto que minimiza la distancia al hiperplano rojo. Entonces, esta sería la distancia, perdón, pues esta sería la distancia que se le llama margen en el lenguaje de máquinas de vectores de soporte. Este es el margen que tiene este hiperplano. Y margen porque es más o menos como el margen de error que tiene. Entonces, este es el margen que tiene este hiperplano porque este es el punto más cercano. Pero, por ejemplo, si vamos con el hiperplano, con este azulito, el punto que está más cercano a este hiperplano parece que es este azulito, ¿no? Entonces, el margen de este hiperplano es más pequeño, o sea, es este que está aquí en azulito. Entonces, su distancia, el punto que está más cercano al hiperplano es esto, y entonces el margen es la distancia al punto más cercano al hiperplano. Para este otro parece que su margen sería este punto que está aquí. Este sería el punto, el margen que tiene el hiperplano. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es encontrar el hiperplano que tiene el margen más grande. O sea, queremos maximizar el margen del hiperplano. Entonces, es un problema doble, ¿no? Maximizar el mínimo de la distancia de los puntos al hiperplano. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de plantear el problema y vamos a empezar a generalizar esto cada vez más. Por ejemplo, ahorita pues, está muy restringido porque estamos pensando que los datos sí son linealmente separables, pero bueno, esto fue muy exitoso porque también se puede aplicar a datos no linealmente separables y es donde entra en operación el kernel trick y otras cosas de optimización convexa. Pero bueno, se va a generalizar esos puntos, pero aquí es el punto de partida, aquí es donde empezamos a definir este contexto de máquinas de vectores de soporte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es tratar de plantear de manera precisa cuál es el problema de optimización. Y para plantear de manera precisa cuál es el problema de optimización, pues tenemos que tener una expresión que nos diga cuál es la distancia de un punto a un hiperplano, para poder después decir cuál es el punto más cercano al hiperplano, ¿no? Entonces, de nuevo, tienen que retomar o repasar, o sea, ahorita como hasta, como les digo, esta es como que una clase así de mentiritas, porque la vamos a repetir, o sea, de hecho sí creo que vale la pena repetirla. Entonces, traten de revisar un poco estos conceptos de álgebra lineal, etcétera, de cuál es la distancia de un punto a un hiperplano y cosas relacionadas, ¿no? De proyecciones y que también vamos a ver así. Entonces, pero bueno, ahorita a grandes rasgos, digamos, si quisiéramos, pues ver cómo calcular la distancia de un punto a un hiperplano y yo soy bien malo dibujando, pero bueno. Vamos a suponer que tenemos un hiperplano, ¿no? Que es esta cosa que está en azul. Y vamos a suponer que, bueno, tenemos su vector normal al hiperplano, ¿no? Que bueno, lo primero tal vez que tendría que hacer es o que tendríamos que revisar y que ya hemos visto antes, es cómo se define, qué es un hiperplano, ¿no? ¿Qué es un hiperplano en un espacio de muchas dimensiones? Por ejemplo, aquí en R3, ¿qué es un plano?
Sí, ambos también, ¿no? O sea, sí es una superficie y sí es una superficie en R2, o sea, de hecho ya está también lo preciso. Igual y hasta si se estuvieran todavía más abstractos, por ejemplo, si pudiéramos decir así la forma más abstracta y no tan precisa, pero correcta, pero no tan precisa, podemos decir que un hiperplano es un conjunto de puntos en R3. O sea, un hiperplano se especifica por un conjunto de puntos, entonces por eso si es eso es correcto, pero no es tan preciso. Entonces, para ser más preciso tenemos que decir exactamente cuáles son los puntos que pertenecen a un hiperplano. Entonces, puede haber distintas formas, por ejemplo, puede haber una forma que ya puso ahí Ángel, que esa es una forma implícita de un hiperplano. O sea, estamos diciendo la ecuación que tendrían que satisfacer los puntos que pertenecen al hiperplano. Entonces, ahí como puso Ángel, igual vamos, yo nada más la voy a poner en forma vectorial porque estos que tengo aquí, si escribo W transpuesta X más B igual a 0, entonces yo voy a decir que es un conjunto de puntos, mi hiperplano va a ser todo este conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación, o sea, para todos los vectores X que están en R3, pero que satisfacen esta ecuación. Entonces, un hiperplano va a ser un conjunto de puntos, pero yo lo puedo escribir de diferentes formas, ¿no? También hay una forma implícita que a veces le llaman, entonces esa como, o sea, ya alguna vez han escuchado de cómo escribir la forma, que ahorita no la vamos usando, pero bueno, también ya que estamos en esto, puede valer la pena. Y aquí es explícita porque todavía no es tan claro, por ejemplo, si describe esto, los puntos la regla que deben de satisfacer los puntos para pertenecer al hiperplano, pero si me quisieran decir, a ver, dame puntos, como que no es tan fácil, ¿no? Como tal vez sería probar distintos puntos y ver cuáles sí cumplen con esto, ¿no? Pero no es así tan implícito, ¿no? O sea, no está, no, de hecho, no es tan explícito, ¿no? Entonces la forma implícita y la otra sería la forma explícita. Y entonces la otra forma es, que igual esta la podemos poner así rápidamente, es describir primero un punto que sería una solución del hiperplano, o sea, podemos tener un punto que pertenece al hiperplano y después tener dos vectores que, que son paralelos a ese hiperplano. Entonces podríamos escribir la otra solución como x0 más t1 y digamos ya el vector A que pertenece en ese hiperplano, o sea que es paralelo a ese hiperplano, más T2 y después B que también pertenece a ese hiperplano. Entonces también este sería un conjunto de puntos, pero aquí la diferencia es que tal es que T1 y T2 son, se les llama parámetros, son parámetros que están en R. Entonces, por ejemplo, aquí se ve claramente que un hiperplano es una superficie de 2 dimensiones en 3 dimensiones porque tiene dos parámetros libres, por así decirlo. O sea, T1 y T2 pueden estar en R y definen pues ya el vector del hiperplano, o sea, como es T0 y después ya te dice el vector suma de T1 más T2 de A y B, pues ya te dice en qué posición moverte del hiperplano. Entonces, pues es otra forma que verlo, ¿no? Por ejemplo, para describir una recta o una línea en muchas dimensiones, pues también es normalmente como se escribe, ¿no? Es un punto, un vector a la línea, después un vector paralelo a la línea y después nada más se multiplica por un único parámetro. Entonces, por eso se ve ahí que la línea es nada más de una dimensión, aunque puede vivir líneas en espacios de cualquier dimensión. Entonces, igual aquí en hiperplanos, ¿no? Que normalmente los hiperplanos, o sea, puede haber planos de menos dimensiones que viven en muchas dimensiones, pero normalmente cuando uno habla de hiperplano son de estructuras de n-1 dimensiones dentro del espacio de Rn. Entonces, pero bueno, ahorita la que nos va a ser útil es esta representación implícita de un hiperplano. Y aquí donde el vector W, su interpretación, que también la conocemos, es que es un vector que es perpendicular a todos los vectores que están en el hiperplano. Entonces, dada esta representación, y si ahora lo que tenemos es un punto cualquiera, queremos ver cuál es su distancia al hiperplano.
Entonces, ¿cómo definiríamos esa distancia a ese hiperplano? Por ejemplo, aquí todavía mañosamente, digamos, este es el vector X, y quiero ver cuál es su distancia de este punto X al hiperplano. Bueno, de hecho, hasta le quito la raya porque no es... ¿Cuál es la distancia de este punto X a mi hiperplano azul? Entonces, lo que tenemos que ver ahorita un poco. Y, por ejemplo, lo primero que tendríamos que tratar de identificar es este punto, o sea, ¿cuál es el punto del hiperplano? Que si yo trazo ahora el vector que va de ese punto, no sé, hasta lo voy a llamar, no sé, X', que va de este punto al punto X, donde X' vive en el hiperplano, ¿qué propiedades tiene ese punto? O sea, ¿qué propiedades debe tener este X', por ejemplo, con respecto a otro X doble prima? ¿Por qué el punto más cercano del punto al hiperplano? ¿Qué propiedad debería de tener que hace a X' el punto más cercano en el hiperplano a X que con respecto a cualquier otro punto en el hiperplano? ¿Cuál creen que sea lo que caracteriza a este punto X', que lo hace especial para hacer el punto que está más cercano a X con respecto al hiperplano? Creo que bueno, debe de ser eso, ¿no? O sea, entre todos los X, pues este X' debe de ser el que su diferencia, ya la distancia de este X' a X, debe de ser la más pequeña, ¿no? Es la forma natural de definir la distancia de un punto al hiperplano, como de encontrar el punto en el hiperplano que sea la distancia más pequeña al X que estamos buscando. Entonces, ¿cuál creen que igual como mi dibujo está chafa? ¿Cuál creen que sea la propiedad que debería de tener ese punto que está más cerca a X del hiperplano? Y bueno, ya lo contestaron ya varios bastante bien que no estaba viendo, ¿no? Entonces sí, o sea, el vector X o sea, el vector diferencia entre X y X', como ya lo pusieron ahí, debe de ser paralelo a W, o ese vector tiene que ser perpendicular al hiperplano. Entonces, este vector diferencia tiene que ser perpendicular al hiperplano, o lo que es lo mismo que es paralelo a W, como ya lo pusieron varios, ¿no? Entonces, sí, porque si fuera cualquier otro, el argumento es que si es cualquier otro vector, entonces ¿cómo dirían que su distancia es más grande? Voy a tratar de hacer mejor el dibujo. Por ejemplo, si imaginamos que rotamos el eje de coordenadas y ahora el hiperplano está, digamos que paralelo al eje XY, pero bueno, nada, si imaginemos así, tenemos el punto que está por acá. Entonces tenemos le estamos diciendo que este es el punto X', que es perpendicular al hiperplano, este es el punto X, y si tenemos cualquier otro punto, ¿por qué se tendría una distancia más grande? ¿Cuál sería el argumento que se podría utilizar? Y digamos aquí porque es lo que quería hacer. Como estamos diciendo que es perpendicular al hiperplano, lo que estaríamos diciendo es que este vector es perpendicular en particular a cualquier vector que vive en el hiperplano. O sea que hay un ángulo de 90 grados entre el vector X y cualquier vector que vive en el hiperplano, en particular aquí otro X', ¿no? Que no es perpendicular a ese. Entonces de ahí ya que se ve que por Pitágoras, ¿no? Exactamente. Entonces por Pitágoras, pues esta distancia pues siempre va a ser menor o igual que la hipotenusa, ¿no? Entonces, o sea, es Pitágoras o la desigualdad del triángulo, también lo podríamos formacionar. Pero si es Pitágoras, ¿no? Pues esto siempre va a ser menor que esto. Entonces ya encontramos la propiedad que debe de tener el punto que, que este que es el punto que minimiza la distancia al hiperplano. Entonces ya con esa caracterización que hicimos de este punto X', entonces podemos tratar de ahora ver ya cuánto mide pues la distancia del punto X al hiperplano, o sea, tratar de encontrar una expresión concreta de la distancia del punto X al hiperplano.
Entonces ya cómo podemos calcular esa distancia, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces podemos ver pues, que tenemos aquí el vector, este vector x', y después más este vector, diferencia, que ahorita le voy a llamar, no sé, por ejemplo, x perpendicular, o sea, x subíndice perpendicular, y esos sumados me van a dar x. O sea, yo lo que tengo es que x va a ser igual al vector x' que vive en el hiperplano y que es el que está más cerca del hiperplano a x, más más un vector que por la caracterización que ya vimos de x', este x es perpendicular al hiperplano, ¿no? Es perpendicular a W. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizar esa información? Pues vamos a multiplicar o hacer producto punto por el vector W. O sea, vamos a hacer X por W y vamos a que también hacer W transpuesta por lo que está a la derecha. Entonces me va a quedar W transpuesta X' más W transpuesta X perpendicular. Y después de aquí, de nuevo, ya puedo aquí utilizar varios conocimientos, ¿no? El conocimiento por lo que describimos la propiedad que debería de tener este punto x' es que cuánto va a valer este producto punto. ¿Cómo son estos vectores W transpuesta y W perpendicular que dijimos que eran? Sí tiene que ver. Paralelos, exactamente, ¿no? Entonces, ya nada más ahorita para deshacernos de este x', porque como que sabemos cuáles son las propiedades que cumple, o sea, sabemos que este es el punto más cercano a x y también sabemos que vive en el hiperplano. Entonces, para utilizar la información de que vive en el hiperplano, pues también nada más vamos a sumarle b, o sea, vamos a sumarle b a los dos lados de la ecuación, ¿no? Entonces nos va a quedar W transpuesta x' más b, y después de aquí W transpuesta X perpendicular. Entonces, ¿esto cuánto vale? Esto ya me dijeron cuánto vale, ¿no? Ya Ricardo me dijo cuánto vale bien. ¿Y esto cuánto vale entonces? Exactamente, vale 1 también, ¿no? Porque dijimos que el punto x' vive en el hiperplano, entonces el x' satisface esta ecuación del hiperplano. O sea, como es un punto que vive en el hiperplano, esto es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0 y estos vectores es paralelo al hiperplano. Entonces, lo que vamos a tener es que W transpuesta X más B va a ser igual, como esto es paralelo al hiperplano, entonces quiere decir que esto va a ser la norma de W por la norma de X paralelo, y como es paralelo, esto va a ser coseno ya sea de tetas, y donde teta es igual a ya sea 0 o 180. O sea, porque sabemos que es paralelo, ¿no? O sea, por ejemplo, el punto podría estar por acá y también sería paralelo. Entonces, nada, la diferencia es que, o sea, lo que sabemos ahí, como es la distancia más cercana, nada más sabemos que es paralelo al hiperplano, pero podría estar en 0, 180. Pero esta es la condición que se cumple. Y en particular, nosotros lo que queríamos ahorita era la distancia del punto al hiperplano. Entonces, en particular, lo que queríamos saber es esta cantidad. O sea, cuánto vale la norma del vector diferencia entre el punto y el hiperplano. Entonces aquí, digamos, para ya contemplar los dos casos de que sea 0 o que sea 180, como nada más puedo escribir de nuevo esta desigualdad, es decir, que la norma, y ya digamos haciendo el despeje, es decir, que ya la distancia del hiperplano, que es la que me interesa, pues va a ser igual al valor absoluto, porque de todas maneras la distancia debe de ser positiva, pero ya para que concuerde con esta ecuación, pues va a ser al valor absoluto de W transpuesta B, X, perdón, más B, entre la norma de W. Y pues ya entonces ya con esto tenemos una expresión, que esto se ve bien feo, perdón. Ya tenemos una expresión de, pues de la distancia de un punto al hiperplano. O sea, dado el punto y la definición del hiperplano, podemos calcular la distancia del punto al hiperplano. O sea, ya para cualquier punto X que me den, si yo tengo la especificación del hiperplano, yo puedo saber cuál es la distancia de ese punto al hiperplano. Sí, sí. ¿Tienen preguntas con respecto a esto?
distancias, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el primer elemento que era de todo este chorito que era el inicial de que queremos maximizar el margen, pues estábamos hablando de distancias al hiperplano, y entonces pues ya vimos una forma de cómo describir esa distancia de un punto al hiperplano. Pero entonces ahora lo que sigue es tratar de ya plantear este problema de maximizar el margen. Entonces, ¿qué queríamos? ¿Qué es maximizar el margen? Entonces, todavía lo primero que tenemos que hablar es del margen, ¿no? Entonces, ¿qué era el margen? ¿Qué dijimos que era el margen? Era la distancia del punto más cercano al hiperplano. Ese era el margen, ¿no? Entonces, es la distancia más cercana al hiperplano. Entonces, supongamos que ya tenemos un hiperplano definido por W y B. Entonces, ahora lo que tendríamos que decir pues es que queremos minimizar, o sea, queremos minimizar entre todos los puntos XN que están en nuestro dataset, por ejemplo, en nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces le voy a poner que minimizar de los XN que viven en el dataset la distancia al hiperplano. Entonces queremos minimizar el W transpuesta de XN más B entre la norma de W, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que nos está dando? Si yo ya tengo un hiperplano fijo, o sea, ya me dieron un W y un B, y yo tengo un conjunto de puntos en mi conjunto de datos de entrenamiento, por ejemplo, esto lo que va a encontrar es cuál es la distancia del punto más cercano al hiperplano de entre todos esos puntos, ¿no? Nada más voy hasta en términos de programación, iterar sobre todos mis puntos que están en el dataset y ver cuál es el que está más cerca del hiperplano. Entonces, esto es el margen, ¿no? Es el margen que tiene este hiperplano con respecto a estos puntos, ¿no? Esto sería el margen. Pero mi problema en el contexto de aprendizaje de máquinas vectores de soporte, que bueno, ya falta mucho para ver por qué se llaman máquinas vectores de soporte, es tratar de maximizar ese margen. Entonces, lo que queremos tratar de hacer es maximizar, y ahí maximizar sobre qué sería. Exactamente, ¿no? Maximizar sobre W y también sobre B. O sea, sobre W y B. O sea, queremos escoger cuál es el hiperplano que me maximiza el margen, o sea, sobre los hiperplanos. Y pues este sería el problema que queremos resolver, pero aquí todavía no está del todo correcto, todavía falta una cosa muy importante. ¿Y cuál es esa cosa muy importante que creen que falte? Y digamos, para tratar de ver cuál es esa cosa que falta, pues aquí lo que estamos diciendo, me agarro todos los puntos y estoy calculando aquí la distancia más pequeña al hiperplano dado, ¿no? O sea, si aquí yo agarro un se le voy a cambiar de color. Si agarro aquí otro nuevo hiperplano distinto, cualquiera, por ejemplo, aquí, ¿cuál diría que es la distancia más pequeña al hiperplano? Pues diría que es esta, ¿no? Que es esto que está acá. Entonces, ahorita vamos a eso. De hecho, o sea, pero bueno, es una pregunta, ahorita regreso a eso, ¿no? Entonces, lo primero es aquí que, por ejemplo, este hiperplano que puse en naranja, aquí como está esto que estoy planteando, estoy tratando de plantear un problema de optimización. Entonces, ahorita lo que escribí aquí, primero, esto me da la distancia, o sea, me dice cuál es el punto que está más cercano al hiperplano. Pero si se fijan ahorita, esto no está hablando nada de la identidad, de si el punto está clasificado como más o menos. Exactamente, entonces que estén clasificados correctamente. Entonces aquí no está diciendo eso, nada más está diciendo cuál es más cercano y después tratar de maximizar pues, ese que el más cercano sea lo más lejano posible. Pero todavía queremos lo más importante aquí, que fue bajo la suposición que son linealmente separables, no queremos todos los hiperplanos, queremos nada más los hiperplanos que sí separan los datos, los positivos de los negativos. Entonces, por ejemplo, aquí este hiperplano naranja, pues no debería de jugar, o sea, este hiperplano naranja pues no lo deberíamos de completar, debería de ser una solución mala.
Nada más entre los que sí separan los datos, queremos encontrar el que maximiza el margen. Entonces aquí tendríamos que todavía entonces especificar esa restricción, tendríamos que especificar la restricción de que sí separen los datos. Entonces, ¿cómo creen que podrían escribir esa restricción de que sí se separen bien los datos? O sea, lo que sabemos es que nuestro dataset, de nuevo, es un conjunto de puntos X1, Y1, X2, Y2, y así tenemos n puntos, ¿no? Xn, Yn. Y donde aquí Y está en menos 1,1, ¿no? O lo podremos poner así para cualquier valor, ¿no? Pero ahorita en este contexto va a convenir ponerlo en menos 1,1. Entonces, que clasifique bien que un hiperplano W, B clasifique bien a un punto en particular, por ejemplo, a este X2, Y2, o a un punto XY, Y, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo clasifique correctamente. Exactamente, ¿no? Que se encuentre del lado correcto del hiperplano. ¿Y qué quiere decir que se encuentre del lado correcto del hiperplano? Que si yo hago la multiplicación de W transpuesta por SX, y luego le sumo B, que si este punto era negativo, debería ser valor menor o igual que 0, y si fuera positivo, debería de ser mayor que 0, o poner el menor o igual donde uno quiera, ¿no? Sí, están de acuerdo, ¿no? O sea, que el signo, de hecho lo que vimos es a veces que el signo de esta cosa coincidiera con ya la etiqueta que tiene esto que está acá, ¿no? O sea, lo que queríamos era que el signo de esto fuera igual al signo de la etiqueta, ¿no? Que hasta luego pues ya hasta se puede asumir así nada más que sea igual a Y. Es lo que habíamos hecho, ¿no? O sea, que el signo se encuentre. Pero otra forma de describir esto exactamente es que la multiplicación de Y con W transpuesta XY más B, ¿esto qué debe de ser? Si es que este hiperplano está clasificando correctamente este punto. Debe ser positivo, ¿no? O sea, esto debe de ser mayor o igual que 0. Entonces, pues es como tenemos que especificar nuestra restricción. Entonces tenemos que decir que queremos maximizar el margen, pero sujeto a que Y de Y por W transpuesta XY más B sea mayor o igual que 0 para todo Y que está en 1 hasta N, ¿no? En los puntos del dataset. Entonces, ahorita está así, es un problema de optimización, o sea, es un problema que ahora tenemos que ver si este problema es fácil de resolver o no. O sea, ya hicimos progreso en especificar qué es lo que nos referimos con maximizar el margen, ya lo pusimos de manera precisa, pero todavía falta pues ver si este problema es NP completo, o sea, que cuál es la dificultad de este problema de optimización, ¿se puede resolver o no? Que la respuesta es que sí es un problema convexo, que sí se puede resolver, y es por lo que tuvo mucho éxito estas cosas. Pero lo que vamos a ver es que no se puede ver, perdón, todavía no se puede ver aquí claramente que este problema es convexo y que sí se puede resolver. Todavía tenemos que hacer teoría de optimización para tratar de masajear este problema y llevarlo a una forma que sí se pueda resolver, o que sea más fácil ver que sí tiene la forma de problemas de optimización para los cuales existen algoritmos que sí encuentran soluciones óptimas a este problema. Y después también vamos a ver
esta teoría de dualidad en el contexto de problemas de optimización, que es a lo que ya nos va a llevar al kernel trick y a los kernels y a cómo ya podemos generalizar esto para problemas que no necesariamente son linealmente separables. Que todo eso está muy padre. Pero bueno, creo que ya, aunque todavía nos falta, yo creo que igual te podemos dejar por hoy hasta aquí. De todas maneras, lo voy a repetir todo de nuevo, todo esto. Entonces, igual que flojera dicen, pero bueno, de ánimo. Y bueno, ya le continuamos con lo demás. Pero de todas maneras, repasen, traten de repasar pues, lo de álgebra lineal y lo de álgebra lineal o de optimización. De esto de optimización convexa, el libro que a mí siempre me ha gustado mucho, tiene su curso y todo, es el de Boyd. Se llama así Boyd. Y el libro se llama Convex Optimization. Tiene sus videos en YouTube, o sea, tiene videos en YouTube de su curso. Y pueden empezarlo a checar. Y bueno, y también ahorita sí un choro motivacional, porque de hecho surgió ayer apenas. Por ejemplo, un amigo es bastante bueno y me estaba diciendo que si yo creía que valía la pena estudiar Machine Learning, ahorita que había hablado de hecho, con un investigador que trabaja en Samsung y que hace Machine Learning, y que le dijo que él pronosticaba más o menos que el hype de Machine Learning, que como que se iba a acabar en unos 10 años. Entonces él como que decía, pues, ¿a poco valdrá la pena dedicarle tanto esfuerzo y aprender esto si ahorita que está el hype, pues ya se va a acabar, ¿no? Y pues igual y... Entonces hasta ahorita más o menos es un chorro así de discusión de lo que falta, pero creo que es importante. Entonces, ¿ustedes qué contestarían a eso? Y yo ahorita les digo qué contestaríamos para que traten de reflexionar un poco en esa dirección. Sí, 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 definitivamente. Como que hay hasta esas dos respuestas me gustan, ¿no? O sea, definitivamente yo, y de hecho una de las partes de que lo dije, es que pues yo creía que era importante cuando se está dedicando mucho a una cosa, dedicarle ese tiempo porque a uno le gusta, no necesariamente por el hype. Entonces, pues uno es encontrar el gusto y pues si nos gusta, pues es hacerlo porque nos gusta, o sea, porque se nos hace interesante y no porque hay un hype de que es lo que debemos de estudiar. Y también como están mencionando, aunque ya no haya tanto hype y aunque a lo mejor, por ejemplo, ahí este profesor que le dijo a mi amigo, porque está en la industria, a lo mejor si se acaba el hype, lo que sí puede pasar es que a lo mejor ya no le dan tanto dinero en las empresas a Machine Learning, pero eso no quiere decir que no va a haber un montón de problemas abiertos que todavía se tengan que resolver, ¿no? Como lo están poniendo ahorita algunos de ustedes allí. Y de hecho también, por ejemplo, algo por ejemplo, que ponen ambos, tanto Uriel como Ricardo, y que también, de hecho, yo les dije a él, está muy bien ahorita, es que, por ejemplo, y lo mencioné ahorita de que les dije que estudiaran esto de optimización convexa, porque, por ejemplo, esto de optimización convexa y álgebra lineal son temas que sí son muy útiles en Machine Learning, pero también son cosas generales o abstractas que se pueden aplicar a otras áreas. Pues, por ejemplo, aquí ahorita hay estudiantes que se han dedicado ya algo de tiempo a computación cuántica, que muchos dicen que es el nuevo hype que ya está tomando mucha fuerza, pero que ya va a ser como Machine Learning es ahora en algunos años. Pero, por ejemplo, mucho de computación cuántica, su base matemática también es álgebra lineal. Entonces, o muchos físicos que se dedicaron porque les gustaba les gustaba mucho física, mecánica estadística, mucho de lo que utilizaron en mecánica estadística lo pueden aplicar ahora en Machine Learning. Entonces un montón de físicos que saben probabilidad, que saben estadística,
se han metido a Machine Learning y han hecho cosas muy interesantes. Entonces, esto de la investigación también es muy padre porque pues todo lo que haces pues te va pues dando mejor perspectiva de lo que son las cosas y puedes ir cambiando respecto a tus intereses. Es algo de lo padre de academia también, que si te interesa otra cosa, puedes cambiar de rumbo y mucho de lo que ya has aprendido pues es lo que te va dirigiendo en esa dirección. Y también yo creo que sí no va a acabar el hype. Yo creo que ya independientemente de que si haces todo eso lo está hablando en términos de que supusiera que sí acaba, yo creo que las ideas son muy abstractas. O sea que aunque tal vez no haya tanto dinero, pero eso de tratar de generar modelos a partir de observaciones, como que va a ser algo que aunque exista todavía computación cuántica, pues vamos a hacer ahora machine learning cuántica, que de hecho ya hay un montón de papers en eso y muchos conceptos pues, se van a seguir acarreando para tratar de entender esas cosas que están ahí. Y sí, efectivamente, por eso a mí me gustan las mates y creo que vale la pena entender todos los mates porque nos da esa flexibilidad de movernos a diferentes cosas y a diferentes niveles de abstracción, porque también Machine Learning, así a lo que he tratado de explicar ahorita en base al curso de Mostafa, es que también tiene una base teórica, que también es tratar de explicar la complejidad de modelos, de cuándo se generaliza bien y cuándo no, y también por eso es lo que quiero que se lleve, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita aunque vamos a ver pues de rápido algunas cosas de optimización convexa, creo que es muy útil y que optimización convexa puede que también se utilice en otras cosas que no necesariamente son de machine learning, ¿no? Entonces, nada más era el otro chorito que quería que reflexionaran, que fue porque ayer estuve platicando con este amigo y salió eso, pero, pero creo que sí, ¿no? Entonces también lo padre es que como que traten de encontrar lo que les motiva y porque pues a eso le pueden dedicar tiempo independientemente de si va a haber hype o no en el futuro. Pues no sé si quieran hacer otro comentario, pero sí, pues, de hecho sí, muchos coinciden muchos de los puntos que tenemos y los que ustedes me contestan. Sí, de hecho es físico, ¿no? Creo. Ya es un viejito, ¿no? Bueno, yo también. Pero sí. Sí, entonces estaría bien también si Jesús, si lo pudieras, si tuvieras poner el link, igual puedes poner. Bueno, pues va, pues muchas gracias a todos de nuevo y pues ya hay que también ahorita sirvió de clase para retomar el calor de nuevo si de las vacaciones y pues ya le seguimos el martes. De nuevo voy a repetir esto, voy a ver si cómo quedó el video y todo esto y para ver si sí ya me quedo en Teams o si vuelvo a renovar lo de lo de Zoom, pero pero bueno, ya les pongo yo en Teams si sí en Zoom o aquí y y pues traten de seguir echando ganas en todo. Entonces, a ver, vamos a ver dónde se paga ya el video. Se paga. Stop recording.